Ok, señores, hoy día, ¿no? Quiero empezar haciéndoles la siguiente pregunta. Todos conocemos que la biología, ¿no?, estudia a los seres vivos, ¿no? Todos sabemos que la historia del Perú también estudia los hechos pasados o acontecimientos que ocurrieron hace años. Pero la pregunta es, ¿qué estudia la química? Muchos me dirán, profesor, estudia los elementos químicos, porque todos cuando escuchamos la palabra química solemos relacionarla con la tabla periódica. Entonces, todos esos elementos químicos que observamos en una tabla periódica representan a un átomo en particular. Estos átomos son los que se encuentran conformando todo el universo. ¿Ok? Entonces, si queremos definir a la química como una ciencia, es la ciencia que estudia a estos elementos que conforman a todo el universo. Pero básicamente la química estudia a dos cosas. Yo sé que desde un comienzo te han sabido definir qué es la materia, ¿no? Nosotros ya conocemos que la materia es todo lo que nos rodea. Es más, sabemos que la materia ocupa un lugar en el espacio. ¿Y por qué ocupa un lugar en el espacio? Porque tiene una determinada masa. Sabemos que la masa siempre va a ocupar un espacio en la materia. Ahora, la materia está relacionada siempre con cambios. La materia cambia, varía con el tiempo. ¿Y quién hace cambiar la materia? La energía. Si no existiera la energía, la materia no produciría cambios. Entonces, sabemos que la química estudia la materia y sus cambios. ¿Producto de quién? De la energía. Entonces, podemos colocar aquí: la química es la ciencia que estudia quiénes. Estudia mi materia y estudia a la energía. Pero, ¿qué es la energía? Solemos definir fácilmente que la materia es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y es más, hasta podemos decir que es percibida por nuestros sentidos. Pero, ¿la energía qué es? Profesor, usted acaba de decir que la energía es todo aquello que produce cambios en la materia. Y es perfecto. Es la propiedad que tiene, ¿no?, todo cuerpo para producir algún cambio en él. Como por ejemplo, si yo coloco un pedazo de hielo y lo dejo en mitad de la pista al mediodía, en pleno sol, ¿qué va a ocurrir con este pedazo de hielo? A los momentos, es decir, dentro de una hora o de unos minutos, voy a observar que se va a empezar a derretir. ¿Por qué? Porque el sol está incidiendo una energía calorífica sobre este cuerpo que va a hacer que se derrita. Entonces está habido un cambio en la materia, producto, en este caso, de la energía solar. Entonces, ya tenemos los dos conceptos, materia y energía. Los dos son estudiados por esta ciencia, la química. Pero, materia y energía, ¿qué forman en conjunto? Es decir, los dos juntos, ¿qué van a dar? Nos van a dar al universo. Es decir, todo lo que existe, ya sea, puede ser materia o puede ser energía. ¿Ok? Entonces también podemos concluir que la química estudia a quién? Al universo, porque el universo está conformado de materia y energía. Voy a colocar aquí, ¿no?, el primero de todo y el más importante, materia. ¿Qué habíamos dicho que era la materia? Todo aquello que tiene masa, y tiene volumen. Si tiene volumen, ocupa un lugar en el espacio, ¿ok? Y si tiene masa, ¿no?, va a tener un determinado peso. Ahí está, materia, todo aquello que tiene masa y volumen. Si yo te preguntara, el fuego, ¿qué sería? Tú me vas a responder, profesor, el fuego yo lo puedo ver. Es más, también lo voy a poder sentir. Pero ¿qué ocurre? ¿Yo podría pesar el fuego? No lo podría pesar. ¿Por qué? Porque no tiene masa. ¿Ok? Y al no tener masa, entonces no puede ser materia. Y si no tiene materia, o si no pertenece a esta clasificación, tiene que ser energía. Muy bien. Entonces, en este caso, el fuego es un tipo de energía. Y aquí vamos a colocar, ¿qué era la energía?
era todo aquello que produce ¿qué cosa? Algún movimiento o algún cambio, ¿no? ¿Algún cambio en quién? Un cambio en la materia. Ahora, ya hemos definido cada uno, sabemos qué es una materia y qué puede ser una energía, pero no me has dado ejemplos. Ejemplo de materia. Donde tú mires, si volteas, ¿no?, a tu espalda, ves al frente, ves arriba, puedes de repente hasta tocar el objeto más cercano a ti, te vas a dar cuenta que eso es materia. Como por ejemplo, estamos en un aula de colegio, vamos a observar ¿qué cosa? Cuadernos. ¿Qué más vamos a observar? Las carpetas. ¿Qué más? Vas a tener tus lapiceros, tus mochilas, tus alimentos. Todo eso es materia. Las paredes con las que está construido tu colegio, todo eso es materia. ¿Ok? Si nos vamos a tu casa, vamos a observar que los muebles, ya sea el techo de tu casa, tu cama, todo es materia. Incluso hasta el mismo espacio, los planetas, los astros, todos son o están constituidos de materia. ¿Y qué es la energía? ¿Recuerdas? Todo aquello que produce algún cambio en la materia. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando una energía, la energía luminosa. Y esa energía luminosa se abastece de energía eléctrica. También podemos ver que el Sol también tiene una energía sobre nosotros, energía calorífica. Y es más, se dice que Perú, ¿no?, utiliza o se abastece de energía gracias a la energía hidráulica. Nosotros obtenemos nuestra energía a partir de la energía hidráulica. Entonces, de todos ellos, ¿no?, vamos a colocar algunos, ¿no?, ejemplos. Hemos dicho la energía calorífica, hablamos de la energía hidráulica, ¿no?, la energía que utilizamos nosotros los peruanos. En Estados Unidos, ¿qué energía utilizarán? Ellos no utilizan energía hidráulica, ellos utilizan energía nuclear. Energía nuclear, mira. Porque ellos tienen sus grandes plantas nucleares, en las cuales abastecen a toda su población. Muy bien, tenemos entonces, ya hemos definido cada uno de estos dos conceptos, los cuales están relacionados con esta ciencia y a la vez conforman el universo, y tenemos cada uno de esos ejemplos. Ahora, yo voy acá a conocer, ¿no?, cómo se clasifica la materia. ¿Cómo clasificamos a la materia? Ok, ¿cómo se clasifica la materia? Habíamos dicho que la materia más la energía conformaban el universo, ¿no? Universo, estoy tratando de resumir esto de nuevo, universo, y los cuales podríamos dividirlo en dos, en energía y en materia. Ahí está. Tenemos que el universo está conformado de energía y de materia. Y ahora vamos a clasificar a la materia. La materia la podemos clasificar en dos grandes grupos. Una son las sustancias, mis sustancias, y otra van a ser mis mezclas. ¿Ok? Y a la vez, estas sustancias las puedo clasificar en dos grupos: las sustancias simples y mis sustancias compuestas. Ahora mira, sustancias simples y sustancias compuestas. Al inicio, ¿no?, tú me dijiste, o me trataste de decir, de que la química estudiaba a todos los elementos químicos. La pregunta es, ¿cuántos elementos químicos hay en una tabla periódica? Yo sé que vas a decirme, profesor, observo que hay 121 casilleros, de los cuales solamente hasta el casillero 113 el ser humano, hemos dicho nosotros, las personas, hemos podido conocer o en algunos casos hemos podido descubrir. Ahora, solamente existen 113 elementos, y esos elementos los vamos a clasificar aquí, en lo que son sustancias simples. Y por ejemplo,
¿Cuál es el elemento más conocido? Profesor, el oxígeno. Muy bien, tenemos el oxígeno. Otro, profesor, el carbono. Excelente. Otro, el hidrógeno, profesor. Claro, el hidrógeno es el primer elemento químico el cual nosotros conocemos. Oxígeno, carbono, hidrógeno. Profe, el oro también, mira, el oro con su símbolo AU, ¿no? Podemos, profesor, también poner la plata. Y así, cada uno de los elementos químicos que conocemos en nuestra tabla periódica. Todos ellos conforman a las sustancias simples. ¿Por qué sustancias simples? Porque están de manera individual, ¿ok? De manera individual. Ahora, si estas son las sustancias simples, de manera individual, en los compuestos, estas se van a agrupar. Es más, se van a combinar unas con otras. Por ejemplo, el más conocido, cuando tienes sed, ¿qué tomas? Agua. Y observa, tenemos dos átomos de hidrógeno, una sustancia simple, combinados con un átomo de oxígeno, una sustancia simple. Entonces, el grupo o la combinación de estas sustancias simples forman mis sustancias compuestas, ¿no? El cual están unidas mediante enlaces químicos. Otra sustancia, el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico. ¿Dónde lo encontramos? Nosotros, de alguna manera, desechamos este dióxido de carbono, producto, ¿no?, de nuestro metabolismo, y nuestras hojas, mejor dicho, las plantas de las hojas, absorben este dióxido de carbono, que al combinarse, mira, a la vez se van a combinar con el agua, van a formar sustancias más complejas, es decir, más grandes. Otro más, por ejemplo, profesor, la sal, también. El cloruro de sodio, nosotros lo utilizamos en la cocina, ¿sí o no? Mamá cocina con el cloruro de sodio. Es un compuesto ¿de quién? Compuesto por el átomo de sodio y el átomo de cloro. Ahí está, sustancias compuestas y sustancias simples. La pregunta es, la molécula del ozono, por el cual la voy a escribir en este lado, mira, retiene 3 átomos de oxígeno. Acá te he colocado átomos individuales, pero sin embargo, esta molécula pertenece a esta clasificación de sustancia simple. ¿Por qué? Porque no se encuentra combinado con otro elemento diferente al oxígeno. Yo sé que se han agrupado 3 átomos, pero ¿de quién? De oxígeno. Es decir, del mismo tipo, también se pueden agrupar y formar sustancias simples. Pero comparadas con las compuestas, definitivamente tiene que haber 2 átomos distintos, ¿ok? Como el caso del dióxido de carbono, que tiene carbono y oxígeno, y hemos conocido la sal, un átomo de sodio, un átomo de cloro, y en el caso del agua, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y ahora, las mezclas. Ahí tenemos las mezclas. Las mezclas, yo sé que en tu casa siempre vas a encontrar un montón de mezclas. Es más, te voy a pedir que vayas a casa y veas en la etiqueta, ya sea de tu champú, vas a observar un montón de compuestos. Un montón de compuestos. Mira, un montón de compuestos los cuales se encuentran combinados. Eso es una mezcla. Es la combinación de quiénes? De estos compuestos. Ahora, hay 2 tipos de mezclas. Tenemos nuestra mezcla homogénea y tenemos una mezcla heterogénea. Observa, homo viene del prefijo igual o similar y hetero viene del prefijo diferente. Quiere decir que una mezcla homogénea va a parecer, ¿no?, todo igual. Por ejemplo, cuando yo combino agua y disuelvo azúcar, yo ya no puedo distinguir al agua del azúcar. ¿Por qué? Porque ya se han mezclado. Entonces, eso va a formar una mezcla homogénea. Es decir, agua más azúcar forma una mezcla homogénea. Porque yo ya no puedo diferenciar al agua del azúcar. Pero, ¿qué pasaría si yo combino agua más aceite? Tú sabes que ellos jamás se van a mezclar.
Es decir, el agua va a formar, ¿no?, una cierta zona del recipiente y el aceite va a formar otra zona del recipiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos jamás se mezclan y al no mezclarse forman una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque yo puedo distinguir el agua del aceite. Por ejemplo, si tuviera una botella de gaseosa, ¿no?, y la vierto sobre un vaso, ¿qué tipo de mezcla será? Voy a observar que toda la parte líquida es de color negro y a la vez voy a observar las pequeñas burbujas que se forman en el fondo del vaso. Entonces puedo distinguir una sustancia líquida de una sustancia gaseosa. Entonces a ella me voy a colocar en lo que es la mezcla heterogénea, ¿no? Una gaseosa. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no?, la clasificación de la materia. El universo dividido en dos: energía y materia. La materia en sustancias y mezclas, y ellos en dos a la vez, es decir, sustancias simples, elementos individuales o agrupamientos de elementos pero del mismo tipo. Y en sustancias compuestas tenemos el agrupamiento de estos elementos pero de manera diferente. Muy bien, voy a colocar aquí cómo, ¿no?, o qué es un elemento. Tenemos que definir un elemento, y un elemento es aquel que tiene un mismo tipo, se dice un mismo tipo de átomos. Es decir, los átomos son el conjunto, ¿no?, es el conjunto idéntico que me va a formar a un elemento. Y eso es lo que lo va a hacer diferentes, ya sea en este caso del oxígeno con el carbono. ¿Por qué? Porque sus átomos son distintos, no son iguales en ningún momento. Y eso es lo que los hace el elemento oxígeno y el elemento carbono. ¿Y qué es un compuesto? ¿Qué era un compuesto? Era el agrupamiento de estos elementos, pero de manera diferente. Es decir, la combinación de elementos diferentes. Combinación de elementos diferentes, como por ejemplo acá combinamos, recuerdas, el oxígeno con el hidrógeno, el carbono con el oxígeno y el sodio con el cloro. La combinación de elementos diferentes. Muy bien, ya tenemos la clasificación. Pasemos a ver lo que son los estados de agregación de la materia. Los estados de la materia. Muy bien, estados de la materia. Yo sé que tú conoces que hay tres estados fundamentales, tres estados básicos. Por ejemplo, el del sólido, el del líquido y el del gaseoso. Y a la vez te voy a dar un cuarto estado, que sería el estado plasmático. Mira, pero lo que yo quiero es que te aprendas estos tres. Mira, tenemos primero el estado sólido, tenemos el estado líquido y el estado gaseoso. Tres estados fundamentales de la materia, ¿ok? Y los cuales yo puedo cambiar a la materia. ¿Recuerdas que la materia sufría qué cosa? Cambios debido a quién? A la energía. Y mira, aquí observamos esos cambios de estado sólido a estado líquido y de estado líquido a estado gaseoso. Y se debe a la energía, en este caso a la temperatura, es decir, al calor. Tengo de sólido a líquido, tengo un cambio, de líquido a gaseoso, tengo otro cambio. Los procesos inversos, es decir, de gas a líquido y ahora de líquido a sólido.
Tenemos hasta ahí 4 procesos. Te voy a decir, mira, yo sé que tú lo haces en casa, cuando pones a hervir una tetera, observamos que el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso. ¿Cómo se llama ese cambio? Evaporación. Evaporación. Ahí tenemos. El paso de líquido a gaseoso se llama evaporación. ¿Cómo se llama al paso de sólido a líquido? Nosotros vemos que en nuestro marco de nuestro lente, de repente, o en nuestros pendientes de las chicas, o de repente en los relojes de los caballeros, observamos que son de metal. Esos metales no es que vengan ya con esa forma, sino es que han venido en grandes bloques, ¿no? Que los han introducido ya sea en un horno o en una caldera donde las temperaturas alcanzan a ser de 17 grados Celsius o hasta 1000, donde ese metal se funde, es decir, pasa de sólido a líquido para que pueda ser trabajado. La palabra clave es fundir. Entonces, el cambio de sólido a líquido se llama fusión. Ahí está. De sólido a líquido se llama fusión. Ahora, vamos a hacer los procesos inversos. De gas a líquido. ¿Cómo se llama? Yo sé que cuando tú has pasado por un grifo, has visto siempre estas 3 letritas que dicen GLP. ¿Qué significa GLP? Gas licuado de propano. Gas licuado. No es que los licúen, ¿no?, de manera cotidiana como nosotros conocemos. La licuación es el proceso cuando cambia de un estado líquido, de un estado gaseoso a un estado líquido. Esa es la licuación. Licuación, el cambio de una sustancia gaseosa a estado líquido. Esa es la licuación. Y un cambio de líquido a sólido es la solidificación, ¿no? Solidificación. Ahí está. Solidificación. Entonces, volvamos. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, evaporación. De gas a líquido, el proceso inverso a la evaporación se llama licuación. Y de líquido a sólido, solidificación. Ahora, hay unos procesos especiales en el cual el paso del sólido a gaseoso se da de manera directa, sin pasar por el líquido. A estos procesos se les conoce como sublimación. Es la sublimación. Ahora, la sublimación hay dos. ¿Te recuerdas que si había un proceso directo, tenía que haber un proceso inverso? Claro, un proceso inverso. A este proceso también se le conoce como sublimación. Sublimación. Y mira, sublimación, pero ¿cómo lo diferenciamos? Esta es nuestra sublimación directa y esta tiene que ser la indirecta. Sublimación directa e indirecta, del paso del sólido a gaseoso. Antiguamente nuestras abuelitas utilizaban la naftalina para combatir las polillas. Las naftalinas tenían esa propiedad de pasar de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Muy bien. Ahora, si yo coloco, como te dije en el ejemplo de antes, si colocaba un cubo de hielo, ¿no?, en el medio de la pista, por medio del sol se va a empezar a derretir. Es decir, al aumentar la temperatura del estado sólido, se pasa a un estado líquido. Y si yo sigo aumentando la temperatura, voy a hacer que llegue a un estado gaseoso. Ese es en el proceso directo. Pero si hiciera lo contrario, en vez de aumentar la temperatura, la voy a disminuir, puede ser los procesos inversos. Es decir, de gaseoso puedo llevarlo a líquido y el líquido a sólido. Muy bien, esos son con respecto a los estados de la materia. Ahora, si vemos que los estados de la materia están, por decirlo así, conformados por átomos, recuerdas, por los elementos, ¿no? Te voy a explicar cómo es que están ordenados esos átomos en cada uno de sus estados. Por ejemplo, en el estado sólido, si esas esferitas
representan a un átomo, estas esferitas siempre van a querer estar juntas unas con otras. Siempre van a querer estar juntas unas con otras. No se van a querer separar. ¿Por qué? Porque toda partícula, o mejor dicho, todo átomo, tiende ¿a qué? A tener fuerzas. Y esas fuerzas pueden ser de dos tipos. Pueden ser tanto de atracción como fuerzas de repulsión. Si en el estado sólido las moléculas o los átomos quieren estar juntos, es porque esa fuerza de atracción es muy fuerte. Mi fuerza de atracción es mayor a mi fuerza de repulsión. Es decir, la fuerza de atracción le va a ganar esa fuerza de repulsión y va a hacer que las moléculas o los átomos se junten formando grandes sustancias compactas. En el caso del estado líquido, los átomos, ¿no?, son un poco más condescendientes con respecto a esas fuerzas. ¿Qué es lo que ocurre? Se van a debilitar esas fuerzas de atracción a tal punto que la fuerza de atracción se equilibra con la fuerza de repulsión. Es decir, no van a querer ni estar tan juntas ni tampoco estar tan separadas. Esas dos fuerzas se equilibran. Y si aumento la temperatura, voy a llegar a un estado gaseoso, donde estas moléculas o estos átomos ya no van a querer estar tan juntos, van a querer separarse. Quiere decir que la molécula de atracción va a ser mucho menor que la fuerza de repulsión. ¿Ok? En las fuerzas, ¿no?, de repulsión le va a ganar la atracción, por eso van a querer estar totalmente separadas. Entonces, recuerda, si están más juntas, obviamente que estas partículas o estos átomos no van a tener mucho movimiento, porque van a querer estar lo más cerca de nosotros y no van a permitir ese movimiento entre ellas. Eso quiere decir que estos átomos tienen muy baja energía. Al no tener mucha energía, estos átomos adquieren una propiedad casi estática. Aún tienen ciertos movimientos, pero son casi imperceptibles. Si yo les doy más energía, en este caso si aumento la temperatura, le estoy dando energía, entonces esas fuerzas, ¿no?, van a verse debilitadas, las fuerzas de atracción, entonces van a querer separarse un poco más. Pero si le aumento la temperatura, es decir, sigo aumentando su energía de las moléculas, la fuerza de repulsión va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque al tener mucha energía, esa va a adquirir un cierto movimiento. Es más, se dice que en el estado gaseoso el movimiento es caótico y muy desordenado. ¿Por qué? Porque estas partículas de estos átomos suelen tener una velocidad impresionante. Ahí tenemos entonces los tres estados de la materia. Y aquí vamos concluyendo, vamos a colocar algunos cambios o propiedades de la materia. ¿Ok? Voy a colocar cambios de la materia. Recuerda que acá también hemos visto cambios de la materia. ¿Ok? Por eso, estos cambios de aquí se consideran cambios físicos. Cambios físicos, ¿por qué? Porque si yo tengo mi cubo de hielo y lo llevo a un estado líquido, esa sustancia sigue siendo agua. El hielo es agua. Cuando pasa a su estado líquido, sigue siendo agua. Es más, si lo llevo a estado gaseoso, que podría ser de ser una nube, sigue siendo agua. Entonces, como no hay cambio en su estructura, sigue siendo la misma sustancia, se considera un cambio físico. Entonces, aquí no hay cambios en donde no hay cambios en su estructura. En su estructura. ¿No? Como por ejemplo, podemos mencionar cualquiera de estos. A ver, por ejemplo, en la licuación. Como por ejemplo, en la licuación. Ahora, existen cambios físicos y también tenemos nuestros cambios químicos. ¿Ok? Cambios físicos, cambios químicos. Si en el cambio físico no hay cambios en su estructura, en el cambio químico sí los tiene que haber.
Es decir, si hay cambios, ¿qué cosa? Cambios químicos. Si hay cambios en su estructura. Como por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Y la voy a representar acá. Tenemos el dióxido de carbono más el agua, ¿ok? Son las principales sustancias producto, ¿no?, de la fotosíntesis. Es decir, cuando, ¿no?, ingresa la luz, ¿no?, a nuestra hoja, estas dos sustancias van a reaccionar y van a formar primero la glucosa, que es la fuente de energía de las plantas, y a la vez lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir, el oxígeno. ¿Ok? Entonces, observa, antes solamente queda dióxido de carbono y agua, pero después, producto de esta energía luminosa, ¿qué se va a formar? Nuestra glucosa más nuestras moléculas de oxígeno. Entonces, ha habido un cambio en las sustancias, hay un cambio en su estructura, entonces esto es un cambio químico. En los cambios físicos, recuerda, no hay un cambio. Acá sigue siendo agua, acá sigue siendo agua y acá sigue siendo agua. ¿Podríamos tomar otra sustancia? También. Por ejemplo, sabemos que el mercurio es un metal, pero es el único metal que se encuentra en estado líquido. Entonces, si ese mercurio le añado calor, es decir, le aumento su temperatura, voy a hacer que sus moléculas, ¿no?, se empiecen a alborotar y formen un estado gaseoso. Y si ese estado líquido del mercurio le disminuyo la temperatura, voy a hacer que esos átomos de mercurio se hagan compactos y formen un estado sólido. Muy bien, a manera, ¿no?, de ejercicios, te voy a decir cómo se llama, ¿no?, al paso de sólido a líquido. Y para eso tenemos nuestro gráfico. De sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Entonces vamos a completar acá fusión. Ahora, te voy a pedir relacionar quién es un elemento y quién es un compuesto. ¿Quién es el elemento? Aquellos que se presentaban de manera individual, es decir, como el nitrógeno, como la plata, como el oro, como el calcio, como el sodio. Los elementos, acá tenemos a nuestro átomo de oro, es un elemento. ¿Y quién es nuestro compuesto? Aquel que agrupa a elementos diferentes, es decir, él vendría a ser nuestro compuesto. Ahora, indicar este qué tipo de cambio representa y este qué tipo de cambio representa. Creo que es más fácil empezar por este. Mira, este es el dióxido de carbono, conocido también como el hielo seco. ¿Ok? El hielo seco, en estado sólido. Ahora, ese pasa a su estado gaseoso de manera directa. Es más, podemos verlo acá, de estado sólido a gaseoso. ¿Qué proceso realiza? Realiza un proceso de sublimación directa. Y todos estos procesos que eran cambios físicos. Entonces, este es un cambio físico. Y mira, ahora tengo el hierro, ¿no? El acero está constituido de hierro. ¿Qué pasa si un pedazo de metal, en este caso de acero, lo dejo a la intemperie del medio ambiente durante varios años? ¿Qué va a ocurrir? Este hierro que tenemos aquí va a reaccionar con el oxígeno del aire, y ese oxígeno del aire va a hacer que se oxide. Por eso los metales tienen esa propiedad de oxidarse. Entonces, mira, primero está solo, de manera individual, que al combinarse con el oxígeno forma este óxido. Y mira, totalmente cambió la estructura. Entonces, cuando cambia la estructura, nos referimos a un cambio químico. Entonces, este debería ser un cambio químico. Muy bien. Muy bien, señores. Aquí donde empezaremos
es hacer una retroalimentación o decir así un reforzamiento de lo que hasta ahora hemos podido comprender. Mira, acá tenemos un gráfico donde, recuerdas tú, estaban los tres estados de la materia. Quiere decir el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ya sabemos nosotros que estos tres estados se diferencian, ¿no?, ya sea por la distancia que hay en cada una de sus partículas, ya sea sus moléculas o ya sea de sus átomos. Recuerda que en el estado sólido todas esas partículas quieren estar juntas, formando un aglomerado de ellas, una sustancia compacta. Pero si yo le aumento la energía, es decir, de sólido voy a pasar a un estado líquido, esas moléculas se van a ir separando poco a poco, pero no tan distanciadas como se da en el caso del estado gaseoso, que quiere permanecer lo más lejos posibles una de ellas. Aquí he colocado, ¿no?, ciertos procesos. Recuerdas que en total eran 6, por eso tenemos 6 flechas, ¿no?, 6 direcciones, las cuales te voy a pedir que me des el nombre de cada una. Por ejemplo, cuando llevo una sustancia de estado líquido a estado sólido, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Recuerdas? Era la solidificación, ¿no?, de estado líquido a estado sólido. Por ejemplo, ahora en el verano nosotros hemos puesto a helar ¿qué cosa? Nuestra agua, para al final obtener nuestros cubos de hielo. A eso se llama la solidificación. Solidificación, ahí está. Proceso en el cual yo llevo un estado de la materia de líquido a sólido. Y mira, vamos a hacer el número 2, el inverso, de sólido a líquido. Quiere decir que estoy aumentando la temperatura. Quiere decir que esas moléculas se van a separar. A ese proceso se llama fusión. Recuerda, ¿no? Los metales se funden. ¿Y los metales en qué estado están? En estado sólido. Lo llevo a fundir, es decir, lo llevo a líquido para poder darle la forma que yo quiero. Ahora, ¿cómo se llama el proceso de líquido a gaseoso? Mira, el paso número 3, de líquido a gaseoso. ¿Recuerdas? Esto es cotidiano en tu casa, ¿no? Tu tetera y el agua hierve, es decir, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Esa era la evaporación. Evaporación. Nuestras colonias, ¿no?, también se evaporan. Es decir, si yo dejo abierto el frasco de colonia, esta se va a evaporar. Entonces, está haciendo un cambio de estado líquido a estado gaseoso. Esa es la evaporación. ¿Y el proceso inverso cómo se llama? Recuerda, gas licuado de propano. Los gases los licúo, ¿para qué? Para obtener un menor volumen y sea más práctico de transportar. Entonces, proceso de gas a líquido, licuación. Ahí está nuestra licuación. Y mira, recuerdas que había dos procesos especiales, dos procesos directos, que obviaban uno de los estados, es decir, iban ya sea de sólido a gas o de gas a sólido sin pasar por el estado de líquido. Esas eran las sublimaciones. Y mira, de sólido a gas era la sublimación. ¿Qué cosa? Sublimación directa. Sublimación directa. Y el inverso, es decir, de gas a sólido, que es el número 6, era nuestra sublimación indirecta, ¿no? Directa o inversa, como quieras. Sublimación directa, sublimación indirecta o inversa. Ahí tenemos nuestros 6 procesos. Ahora, vamos a relacionar, ya que es cómo se presenta la materia en la naturaleza. Se presentaba como elemento, como compuesto, como mezcla homogénea y a la vez como mezcla heterogénea. Escúchame bien. ¿Recuerdas qué elementos eran todos aquellos que estaban en dónde? En nuestra tabla periódica. Y de la lista que tenemos en el lado derecho, te voy a pedir que me digas de los 4 que tienes tú, cuál se representa de manera individual, es decir, solo, es decir, está aislado. Y es más, lo podemos encontrar en nuestra tabla periódica. Yo sé que tú me vas a decir que es el cobre. Bien, pero vamos a enriquecer eso. ¿El cobre dónde lo encontramos?
lo encontramos formando todo el sistema de cableado eléctrico, porque el cobre tiene esa propiedad de poder conducir la corriente eléctrica. Muy bien, entonces este va a ser nuestro elemento, ¿ok? Vamos a relacionarlo. Ahí está. Elemento ubicado que es el cobre. Ahora, compuesto. Compuesto era el agrupamiento de estos elementos, pero de elementos distintos. Y aquí tenemos, mira, el ácido sulfúrico. Aquí tenemos el ácido sulfúrico. Se dice que es una de las materias primas más producidas a nivel mundial, junto con el amoníaco. Quiere decir que de todos los compuestos químicos que hay en el mundo, este es el que más se utiliza. ¿Ok? Uno de los más utilizados, ya sea en laboratorio, en fábricas, en plantas, en todos los procesos químicos. Y mira, acá juntamos 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Eso es un compuesto, ¿no? Su palabra lo dice, compuesto, conformado por átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno. Ahora, mezclas homogéneas. ¿Quiénes son nuestras mezclas homogéneas? Aquellas que cuando yo las observo, hay muchos componentes, pero observo como si todo fuera el mismo. Es decir, cuando has pasado por alguna construcción, has visto estas grandes mezcladoras, observamos que los obreros le echan ¿qué cosa? Arena, cemento, agua y piedras. ¿Para qué? Para en conjunto formar el concreto. Ahora, el concreto está hecho de 4 componentes, los que te acabo de mencionar: agua, arena, cemento y piedras. Cuando se mezclan estos, yo aún puedo distinguir a uno de esos 4. ¿Quiénes son? Las piedras. Puedo distinguir a las piedras, ya sea del cemento, de la arena y del agua. Cuando yo puedo hacer esa diferenciación de componentes en una mezcla, estamos hablando de una mezcla heterogénea. Quiere decir que el concreto es una mezcla heterogénea. Y mira, bueno, ya por descarte podemos saber que el vinagre es una mezcla homogénea, pero no por descarte. Cuando has ido a tu casa, a tu cocina, has observado la botella de vinagre, pareciera, ¿no? Algunas son de color transparente, bueno, son transparentes y otras tienen un color medio rojizo. Ahora, el vinagre en sí es una mezcla. ¿De quién? De nuestro ácido acético, que tiene por fórmula CH3COOH más agua. Esto es lo que conforma el vinagre. ¿Y estos qué son para nosotros? Son nuestros compuestos. Y mira, el conjunto de compuestos o la combinación de compuestos me forma una mezcla. En este caso, ¿yo puedo distinguir el ácido acético del agua? No lo podré distinguir. Entonces, esto es una mezcla homogénea. Muy bien, ya hemos relacionado cada uno de esos. Y mira, este proceso, sencillo. Si este ya lo pudiste hacer, este va a ser mucho más sencillo para ti. Tengo aquí el hielo, ¿no? Un bloque de hielo. Tú sabes que el hielo, ¿qué cosa es? Agua. ¿Y el agua qué fórmula tiene? H2O, pero es en estado sólido. Producto del calor, quiere decir, ¿no? Que el sol, ¿qué ha hecho? ¿Ha emitido qué cosa? Energía. Y esa energía ha producido un cambio en esta materia, que estaba en estado sólido. Y este estado sólido ha cambiado para que ahora pueda estar en un estado líquido, que sería ¿quién? Nuestra agua. ¿Cómo se llama este proceso? Muy bien, de sólido a líquido. Número 2, ¿cómo se llama? Fusión. Este es nuestro proceso de fusión. Y mira, para terminar, tenemos que especificar en materia de energía. Escúchame, ¿qué es eólica? Nosotros conocemos que los vientos, cuando hay grandes depresiones, estos vientos adquieren velocidades. Estas velocidades, por decirlo así, si yo construyo ya sea un aparato o un diseño el cual me permita obtener a partir del viento una cierta energía que me permita un trabajo, ¿no? A partir del viento, voy a decir que estoy obteniendo energía eólica, energía a partir del viento. Entonces, esto para nosotros es un tipo de energía. Muy bien, pizarra. ¿La pizarra qué es para nosotros? Te dije al comienzo, cuando definimos qué era la materia, todo lo que nos rodea
todo lo que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos y todo lo que tiene masa. ¿Esto tiene masa? Claro que sí tiene masa. ¿Ocupa un volumen? Excelente, también ocupa un volumen. Entonces, nuestra pizarra para nosotros será materia. Hidráulica. Nosotros los peruanos utilizamos nuestros grandes ríos para obtener energía, es decir, energía a partir del agua. Eso es la energía hidráulica. Entonces a esto lo vamos a clasificar como energía. Mira, la silla, ¿qué será? También ocupa un espacio, tiene una determinada masa, lo podemos percibir por nuestros sentidos, entonces es materia. El oro es el elemento, por decirlo así, uno de los más pequeños, uno de los más caros, ¿no? Porque es difícil de obtener. Ahora, ¿el oro qué es para nosotros? También va a ser una mezcla. Y por último, el acero. ¿Qué es el acero? Es una mezcla de hierro con carbono. Es una mezcla, incluso se dice que es una mezcla heterogénea, perdón, una mezcla homogénea. Y todo esto, ¿qué cosa era? Materia. Y ahí tenemos nuestra clasificación, ¿no?, de nuestra energía eólica. Por ejemplo, ya sea de materia, tanto como pizarra, silla, oro y acero.